compañeros de Fórmula, Casilla y Distrito Electoral. Hoy este programa comenzó llamándose distinto en homenaje a quien nos acompaña esta noche como invitada, Demonia, la fantástica Laura Yanca, a quien vamos a presentar más adelante, y a quien se le ocurrió esta maravilla que escuchamos de cortina al comienzo, un diccionario urbano como no había otro. Yo le tuve que pedir que me invitara a presentarlo porque me dio mucha envidia que a ella sí se le ocurrió, y en Comunica nada más bailamos la paz de los justos y no hicimos nada semejante. Una idea fantástica de la que seguro hablaremos a lo largo de esta tarde. Por ahora le doy la bienvenida a todas y a todos ustedes, gracias a las 30 personas que ya nos acompañan, siendo esta hora que es 18 de noviembre del 2020. Mi querido Alberto Marín, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Jonás? Buenas noches. Pues encantado de estar con todos vosotras y vosotros y un placer pues estar una tarde de miércoles más. ¿Cuántos programas ya, Jonás? ¿27, 28? Yo no sé cuántos llevamos ya. 29. Pues ¿No? 29. ¿No? Sí, en la 29 ocasión que nos vemos. Siempre hay que decir que más, Alberto, no le hace. Pues eso. Oye, tuvimos esta semana, ahorita presento a Beatriz y a Karina, ahora vamos a cambiarle un poquito el orden. Tuvimos esta semana una muy mala noticia por un accidente terrible que ocurrió en la carretera de Nayarit. Un camión que transportaba gas LP explotó, 16 personas perdieron la vida, Alberto, y nos recuerda sin duda un asunto que no hemos atendido claramente de la mejor forma, y es esta movilidad de este transporte, de estos camiones o de estos vehículos de doble, triple remolque, que además se quedó sin frenos aparentemente, que además transportaba una cosa que no es menor, gas LP, y ocurrió una tragedia. ¿Qué decir de una cosa semejante, Alberto? Pues mira, Jonás, normalmente como personas y profesionistas que trabajamos en el ámbito de la movilidad urbana nos centramos mucho pues precisamente en las ciudades, ¿no? Y a veces no hablamos tanto de la seguridad vial a nivel interurbano. O sea, muy importante es recalcar que en 2019 tuvimos 844 accidentes en los que se vieron involucrados camiones doble articulados, como el que nos ocupa en este caso. Y lo más importante es que este tipo de hechos de tránsito, este tipo de incidentes viales, pues son letales, muy letales. Y en concreto generaron, con tan pocos hechos de tránsito, 844, 219 lesionados y 106 muertes más. O sea, verdaderamente las cifras son una auténtica tragedia. ¿Y de dónde vienen los orígenes o cuáles están o dónde está el problema de origen, el problema de partida? Pues el primero, en que no se cumplen los límites de velocidad establecidos, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en la parte de carreteras interurbanas, hay mucho trabajo por seguir regulando y por seguir poniendo en marcha políticas de control. Además, tenemos un problema con el monitoreo, la inspección laboral de las personas que laboran en el sector, de los choferes, normalmente exceden el número de horas. Y finalmente también hay un problema grave en el exceso de pesos y dimensiones, que es otro problema muy importante. Fíjate, Jonás, en la carretera en la que tuvimos este problema, pues ya se han dado 172 colisiones con 54 fallecidos y 146 lesionados. O sea, verdaderamente las cifras ¿En qué tiempo, Alberto? ¿no? Y cuando lo ponemos en un año. Entonces, verdaderamente estamos en un problema que nosotros, como te decía, como profesionistas de estos temas de movilidad urbana, pues no atendemos o no analizamos en demasía, pero que sí es un problema tremendamente grave. Es importante analizar el funcionamiento o hacer un análisis funcional, una auditoría de seguridad vial para nuestras carreteras. Es fundamental tener un ente a nivel federal que gestione también la parte del tránsito a nivel interurbano, y es muy importante que se monitoreen, que se cumplen con las leyes del trabajo y que se cumplen con la norma de pesos y dimensiones, ¿no? Todos estos problemas, aunados a la necesidad de mayor inspección vehicular, pues son los que al final acaban generando estos problemas. No es un asunto menor. Según yo, tiene nombre y apellido en términos de autoridad. Podría ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal vez la autoridad en términos de seguridad pública, no sé, pero seguramente la SCT sí. Tuvimos un prócer del sexenio anterior, el señor Ruiz Esparza, que Dios tenga fuego lento, cayó una persona en un socavón, ¿te acuerdas? En este puente en Cuernavaca, en Acapulco, perdón. Sí. Una cosa terrible. Así que no es un tema menor, y esta semana en México una pésima noticia al respecto.
Así que gracias por acompañarnos con esta información, Alberto. Karina, pero teníamos algunas otras que tampoco son buenas en términos de seguridad vial y de eso nos querías hablar tú en la agenda de esta tarde. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludar a todos y pues salud antes de que me arranque con este tema. Karina siempre está preocupada por las cosas verdaderamente importantes. Muchachos, salud. Gracias por acompañarnos. Por la salud de todos. Y pues seguimos muy sensibles por el tema de víctimas de siniestros en tránsito. La semana pasada murió Marina de Sao Paulo, que era ciclista, activista, profesora investigadora en temas de movilidad. La verdad, muy lamentable. También tuvimos a Mario, el repartidor, que perdió una pierna, Montserrat, que también murió atropellada. Y pues bueno, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, además de todo, o sea, la agenda es tan fuerte que desde el 2005, el tercer domingo de noviembre, se considera como el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito. Por eso es que todos los monumentos y los edificios estuvieron prendidos de esta luz amarilla, justo en memoria de todos estos muertos, ¿no? Y pues es un tema que no solo ocurre en México, ocurre en Latinoamérica, y es que tenemos un gran problema de seguridad vial. Pues es un tema que tenemos que empezar a... No, yo no soy de la idea de que es responsabilidad de uno, sino que más bien creo que tenemos que seguir pujando porque esto cambie, porque pues simplemente el ver que nuestros vecinos siguen cometiendo infracciones, no sé, es un tema que tenemos que seguir tratando en conjunto. ¿Tú qué opinas, Jonás? Yo opino que sean responsables desde el Estado y que me parece que cuando hablamos de una, me decía el gran Leonardo López, que en paz descanse, a diferencia de Ruiz Esparza, que no creo que descanse muy en paz, que cuando una cosa así ocurre reiteradamente no es un accidente, es una decisión. Y la verdad es que me parece que así es. O sea, cuando cotidianamente tenemos estas noticias, entonces alguien está decidiendo que esto no se atienda y por tanto me parece que se trata de un casi delito por omisión, ¿eh? Así que habrá que estar pendientes de estas cosas, habrá que empujar, como dices, eso sí, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la autoridad, por supuesto, la iniciativa privada, tenemos cierta responsabilidad en que esto se solucione pronto de una mejor forma. Cada 25 segundos muere una persona en el mundo en un accidente vial y estas semanas tenemos muy malas noticias al respecto. Me parece que es un asunto que hay que atender y hay que atender ya. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Con nosotros está Laura Yanca Cires. Mi querida Laura, vivías en la Ciudad de México y te fuiste a Sao Paulo. O sea, uno diría, bueno, me voy de la Ciudad de México, pues me voy a San Miguel de Allende o me voy a Mérida. No. Tú dijiste, a mí me gusta que no haya paz. Y te fuiste a Sao Paulo. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Sépanse, compañeras y compañeros, son las 10 de la noche y minutos en Sao Paulo. Gracias, Laura, por aguantar vara y venir al infierno, que siempre serás bienvenida. Cuéntanos, ¿quién es Laura Yanca? ¿Y qué haces por acá, mi querida Laura? Otra vez bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Jonás, y a todos. Y sí, siendo las 10 y 10:15 en Sao Paulo, también yo digo salud, porque esta hora es de lo poco lo que puedo estar como bien concentrada, o lo que me mantiene concentrada. Y me encanta estar aquí porque sí siento que estoy como en algún buteco, en alguna cantina con muchos de ustedes y con todo el cariño y como el extrañamiento que siento por la Ciudad de México. Me encanta poder encontrarme aquí con muchos y muchos de ustedes. Y bueno, yo soy arquitecta, soy urbanista, soy también una endemoniada por las ciudades. Me encanta inventarlas. Me encanta, creo que jugar mucho con la ciudad, pensar cómo son, cómo pueden ser, cómo podemos contarlas, cómo podemos abrazarlas. Me encantan las ciudades en su monstruosidad, en su grandeza, en su dinámica caótica, y creo que de eso un poco se tratan también las ciudades, ¿no? O sea, entender las ciudades como un fenómeno propio, un fenómeno vivo. Y creo que me encanta y creo que estoy también en Sao Paulo, tal vez no de casualidad, ¿no? Yo creo que son ciudades que tienen mucho que dialogar. Son ciudades que, de hecho, por cierto, para quienes no saben, más o menos comparten un montón de números, ¿no? De hecho, la famosa pera de la Ciudad de México se parece al famoso perro
de Sao Paulo. ¿Cómo se llama ya? Tiene una formita de perro. Ah, de perro. Sí, es como una formita de perro, el municipio de Sao Paulo, que es la formita del municipio que está, digamos, dentro de la zona metropolitana. Entonces, la pera y el perro de la ciudad de Sao Paulo miden lo mismo, ¿no? Más o menos 152,000 hectáreas. Compartimos números en términos habitacionales. O sea, en la Ciudad de México somos 9 dentro de la ciudad y 20 en la zona metropolitana. Aquí en Sao Paulo son un poquito más, 22 millones en la zona metropolitana y 11 en la ciudad. Y compartimos muchos, pues sí, demonios y brujas y de todo tipo. Gracias, Laura. Perdóname, Beatriz, soy una facha, no te presenté. Beatriz Cárdenas, la artista de este espacio. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. No pasa nada, es que mi internet va muy lento hoy. Digo, a lo mejor es que no he escuchado, pero no, es que se te olvidó. No pasa nada, te perdono. No. Oigan, bueno, pues yo les quiero abrir el micrófono a mis compañeros. ¿Quién quiere empezar? Karina, vas con todo. Pues mira, hablando de administraciones y de todos estos temas, tú que has tenido experiencia en la administración anterior, en Sedubi, cuéntanos un poquito cuáles fueron tus mayores retos, tus mayores aprendizajes, qué le dirías a los nuevos que actualmente están. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito. A ver, no sé, yo creo que tal vez lo que tendremos que empezar a superar son las administraciones y entender que eso por un lado, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México sí ha logrado superar un poquito eso, es decir, creo que nuevamente pensando que la ciudad es una cosa solita y que sí de veras sí tiene patitas y habla y tiene su propia dinámica, es decir, nosotros todavía pensamos o los seres humanos que podemos como moldear un montón de cosas y sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero realmente las ciudades como los sistemas naturales o como cualquier otro sistema que tiene sus propias condiciones y se va construyendo y se va constituyendo. Y en ese sentido yo creo que la Ciudad de México, especialmente yo diría que desde el 97 para acá, es decir, desde su era democrática, ha tenido un propio rumbo y creo que ha sabido ya construirse y cocinarse solita, ¿no? Eso no quita evidentemente que las políticas públicas y la misma ciudadanía también la van formando, ¿no? Pero sí creo que la Ciudad de México, en específico, sobre todo la Ciudad de México en esos últimos veintitantos años, está ya mucho más armada de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es como una invitación como a que pensemos un poquito más allá de las administraciones, pero en lo concreto yo creo que, bueno, hay un montón de cosas pendientes, ¿no? O sea, a mí me tocó como participar en un montón de proyectos que son fallidos, ¿no? Que no funcionaron. La verdad, o sea, Fue culpa de David veces, Ortega, diles. Sí, o no, sí, neta, o sea, exacto, David, no. Ahí O sea, está. o sea, estuvimos, o sea, no sé, nos tocó participar como 3 veces en diferentes versiones del programa general, decir quién nos la heredaba y luego no, etc. Entonces, sí es verdad que hay ciertas cosas que en la ciudad no salen muy bien y creo que es la planeación. Es una ciudad de muchos proyectos, es una ciudad que se está reinventando y yo creo que a pesar de que muchos pueden pensar hoy que tal vez está más quedada, a diferencia de tal vez de otras administraciones, pues yo creo que no tanto, ¿no? Están sucediendo cosas. Entonces es una ciudad donde sí suceden cosas y creo que cada vez con una mayor velocidad y naturalidad, pero hay cosas que nomás no están saliendo, ¿no? Nunca más. Como el Programa General de Desarrollo Urbano, claro. Sí, que ahora es otra, ¿no? Ahora sí el Programa General de Ordenamiento Territorial, con la participación del Instituto de Planeación. Sí creo que, bueno, tal vez el marco de la Constitución, de la nueva Constitución desde el 2017 le puede dar un nuevo como panorama y un nuevo posicionamiento a la misma planeación, pero la planeación se la tiene que ir ganando, o sea, creo que también nos la hemos ganado, o sea, realmente tenemos muy malos instrumentos. Entonces, pues, ¿quién cree en la planeación, no? Si la ley Interesante eso, mi Laura. Déjame ir con Beatriz. Beatriz, adelante ahora sí para que no sienta yo feo y me sienta culpable. ¿Qué preguntarle a Laura Yanca?
No te preocupes, ya estás perdonado, estamos aquí en el infierno, no pasa nada. Mira, Laura, quiero hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta en relación al proyecto súper interesante del diccionario colaborativo ABCDMXY, ya no sé ni Z. cómo decir, y Z también, que se me olvidó la Z. Mira, es súper interesante si te metes y empiezas a bichear y a leer lo que aparece. Una de las cosas que me llamaron la atención fue la definición de barrio, ¿no? Que ahí entró gente como Marco Rascón, Mayra Romero, también a comentar. Y una de las cosas que se dice es que no es lo mismo barrio que colonia. ¿Por qué no es lo mismo barrio que colonia? Cuéntanos, ¿qué diferencia hay? Bueno, yo creo que, a ver, primero uno, sé que tengo que contestarlo brevísimo, pero sí nada más hacer como justo un preámbulo para que todo el mundo entienda de qué se trata también el diccionario y agradecer a muchos de los que, de los que participaron, que están aquí, porque aparte introdujeron un montón de palabras padrísimas, como por ejemplo superhéroes. Por eso está padrísimo que Jorge Petonito esté en esto, ¿no? Porque creo que de eso se trata, de recoger el vocabulario que es importante para definir como un poco el zeitgeist de esta ciudad hoy, ¿no? Es decir, tal vez en un año, en 2 o en 3 ya va a ser caduco, pero la idea es presentar una ciudad en disputa, en transformación, en su un poco en la lucha por la ciudad, ¿no? La lucha con la Ciudad de México como escenario de disputa y también la disputa por la misma ciudad, ¿no? Y en ese sentido creo que, por ejemplo, el tema de barrio es sugerente. ¿Por qué? Porque yo creo que, aparte en muchos lados de Latinoamérica o de Iberoamérica, o más bien del mundo, perdón, del mundo hispanoparlante, lo utilizamos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso también de Brasil, creo que igual también en España, barrio sí es igual a colonia, aquí no. Aquí la colonia es una unidad administrativa, eso por un lado. Por otro lado, la colonia es la colonia Florida, la colonia de San Ángel, y el barrio es otra cosa. El barrio más bien ha tenido como una connotación mucho más popular. Ya. Entonces, un poco de eso se trata. Entonces, la idea del diccionario es justo enfrentar esas diferentes nociones, porque es importante entenderlas, ¿no? Y también quién se las está apropiando. Hay también otro concepto que es la apropiación cultural, que es cómo ciertos grupos sociales se empiezan a apropiar de ciertos conceptos, ¿no? El tema del mercado. De repente tenemos el mercado Roma. ¿Tiene eso que ver tal vez con un mercado? No sé. Totalmente de acuerdo. Genial. Adelante, Alberto. Sí, yo quería precisamente preguntar sobre estos procesos de apropiación cultural en las ciudades, que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? La redefinición, pues, elitista de muchos conceptos que tenemos en las ciudades, ¿no? Y que estamos manejando habitualmente. Decías antes que el mercado Roma no es un mercado. ¿Tiene que ser lo que tú entiendes o lo que se entiende tradicionalmente por mercado o no puede evolucionar hacia otros términos? ¿Podemos redefinir esos términos para adaptarlos a una nueva realidad? ¿Podemos, más en la parte centrada en la denominación o definición de palabras, ¿no? Eso es interesante, Alberto, porque de pronto pareciera que también se puede excluir a los fifís, ¿no? O sea, hay un tema de decir, oye, pues esto no es un mercado. No sé, Pues, a ver, Laura. No sé. Ahí sí no sé, ¿no? Es como hablar del antifeminismo. Pero yo creo que, a ver, no, todo el mundo, o sea, más bien la invitación, yo creo que del proyecto es más bien a reflexionar, a reinventar, a que los conceptos, perdón, que los conceptos son mucho más fluidos, por un lado, y que son mucho más diversos, ¿no? Primero, hay conceptos que van cambiando durante el tiempo, inclusive pensando que en un sentido común, ¿no? Y a veces son necesarios que se vayan redefiniendo. El mismo ordenamiento territorial, la planeación ha tenido un montón de apellidos, ¿no? Entonces, esos han ido también cambiando. El mismo término de barrio ha ido cambiando. El mismo pensar sobre la calle, ¿no? La calle ha dejado también de pensarse nada más como infraestructura y tiene también una connotación de tal vez de espacio público, de lugar, de encuentro. Y también y eso depende, uno, en el momento en el que está, o sea, en el momento que tal vez se ubica esa palabra, o sea, en el momento temporal, es decir, en qué tipo de generación, en qué momento global o local estamos hablando sobre eso, pero también depende a quién le preguntes.
¿no? Entonces el tema del mercado, no sé, a mí no es que yo diga que una cosa tiene que ser y otra, para nada, un poco, el proyecto un poco lo que quiere abrir es el espacio para que al menos se entienda las diferentes nociones que hay detrás de cada una de las palabras, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por gentrificación desde una perspectiva? ¿Qué se entiende por gentrificación desde otra perspectiva, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Cómo cada uno se lo va apropiando? Pero sí, y sí explicitar un poco el lugar y el origen de dónde viene, ¿no? Un poco por eso el diccionario también relaciona siempre cada una de las acepciones con la persona. O sea, porque la persona tiene un contexto, la persona tiene una noción. Cada uno de nosotros sí representamos un cierto lugar, ¿no? O sea, yo arquitecta, clase media, que estoy ahorita en Sao Paulo y puedo hablar sobre esto, ¿no? Pero es muy diferente de lo que puede pensar tal vez otra Laura en otro lado. Cargamos las personas con un poco la historia del concepto al que nos adscribimos claramente en alguna profesión, en algún espacio, en algún algo puede ser, ¿no, Laura? Karina, adelante. Pues aquí viendo que Cañas también piensa lo mismo que yo y está ahí entre el Implan. Dile que no sea copión. Dale. Ah, perdón, pensé que tenía apagado el micrófono. Pues aquí con el super tema del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y con esto de que Pablo Benlliure Bilbao ya avanzó. ¿Qué opinas de este tema, Laura? Me parece importante que avance. Pero Pablo... Sí. A ver, también. O sea, me parece esencial ese instituto. O sea, me parece esencial que exista un cuerpo un poco, independientemente de cómo realmente ahorita se logre, porque yo creo que lo importante son los cambios de direcciones, los cambios bueno, cómo empezar a construir tal vez espacios mucho más autónomos, cómo nuevamente, cómo reposicionar la planeación, y tal vez tiene que ver con lo que estábamos hablando al inicio, lo que preguntabas al inicio, Karina. Es decir, el instituto puede tener la oportunidad, y Pablo, él presidiendo, pero más que Pablo, yo que el instituto, o sea, el instituto tiene que tener la capacidad y tiene que tener, y tal vez ver la oportunidad de realmente posicionar la planeación como algo realmente, uno primero factible y otro y realmente prospectivo, ¿no? O sea, digo que la palabra prospectiva es importante, ¿no? Porque yo creo que quienes hemos estado en muchos aquí, hemos estado también en procesos de planeación, no siempre la planeación está en prospectiva, ¿no? Muchas veces la planeación es un ejercicio de sellar el status quo. Muchas veces la planeación más bien es al contrario, es un proceso un poco más como retrógrado en el sentido de que lo que quiere asentar es cuáles son cómo es el sistema de control, garantizar que siempre sean tal vez los mismos que se benefician de los mismos instrumentos de planeación. Entonces, ojalá que pueda ser realmente un ejercicio prospectivo, o sea, que realmente nos invite a pensar en la ciudad para el futuro. En ese sentido, independientemente yo no quiero hablar de detalles de Pablo, aparte porque pues, es un colega y yo creo que hay hasta un cierto respeto y amistad, pero creo que es una persona que puede tener como un panorama bastante amplio, ¿no? Es decir, creo que conoce muy bien la ciudad desde una parte también económica. Él ha estado varias veces, en varias ocasiones en la ciudad, desde los primeros planes en el 97 con Evenschutz y ahora entonces puede ser una buena oportunidad, veremos, ¿no? Hay que dar chance, hay que confiar, ¿no? Está cañón, porque yo creo que lo que ha perdido sobre todo la ciudad es la credibilidad. Gracias, Laura. Fíjate que yo en esto que comentas sobre los colegas, el respeto y demás, yo coincido en algunas cosas. Sin embargo, fíjate que hay momentos en los que yo creo que como esta generación, pues somos muchos colegas de quienes a veces toman decisiones y nos conocemos y demás, me parece que tendríamos que tomar distancia del coleguismo, la amistad y el espacio público que ocupan personas que conocemos y que a veces nos resistimos a criticar porque pensamos que puede ser una falta de respeto cuando lo público tiene que ser abordado de una manera, desde mi punto de vista, pues clara y directa, y pues si está ahí mi amigo, mi amiga y demás, que eso pasa mucho, pues de todas maneras emitir una opinión respecto a lo que esté ocurriendo en lo público que nos pertenece a todos y que tendría que ser criticable desde todas perspectivas. Laura, te voy a hacer 2 preguntas yo, que pues no están tan leves, mana, pero es que pues luego me dicen que se ponga bueno. En México actualmente tú sabes que hay un debate interesantísimo por el proyecto del Bosque de Chapultepec. No podemos dejar ir a una exdirectora del Bosque de Chapultepec sin preguntarle qué opina
Y yo te voy a decir otra cosa, porque yo quiero aclarar aquí, y me van a pegar con un bat varios, yo estoy de acuerdo con el proyecto del Bosque de Chapultepec, pero quiero pedir la opinión de alguien verdaderamente experta, y decirte que hay un tema, leí hace un tiempo una columna de Jorge Volpi, a quien yo respeto mucho, pero me parece interesante porque se hacía de un argumento financiero. O sea, es un gran proyecto, pero no es el momento. ¿Cuándo es el momento para un proyecto de estos, en términos culturales, que ha castigado, según algunos, el presupuesto del resto de las actividades o de los proyectos de cultura para dárselo a este proyecto, en este momento, que no lo merecería y tal? Y yo pregunto, bueno, tenemos un tal derroche de cultura y de proyectos de cultura que puta, hay que cuidar muchísimo esa lana que les damos. Tú estuviste involucrada en este tema de estos presupuestos también, ¿no? Nuestra cultura es tal que no le podemos quitar de pronto de madrazo el 50% y decir, vamos a hacer este proyecto porque lo necesita la ciudad, porque lo merece la ciudad, porque tendría que haber sido un proyecto del sexenio de Felipe Calderón, cuando se festejó el centenario y el bicentenario de la Revolución y de la Independencia, respectivamente. En fin, ¿qué decir de un proyecto como este? Y lo otro, respecto a la continuidad de un tema como el Programa General de Desarrollo Urbano, y decías, pues se va cambiando y se llama de otra forma y tal. ¿Consideras, te pregunto, si hay un egoísmo ante el ego del político en turno que toma una herramienta de este tipo, en la que tuve el gusto de trabajar también cerca de ti algunos temas de estos, con el gran David Ortega, que aquí está, y otros colegas? ¿Hay un egoísmo político al grado de la irresponsabilidad cuando se quiere detener un proyecto de estos que no avance, y entonces nunca avanza, y entonces nunca se termina de hacer, y entonces son estos que tú definiste como proyectos pues un tanto fallidos o malos, o que no logra terminar la ciudad? Perdóname por el bombardeo, mi querida Laura. Adelante. A ver, a mí me gustaría como pensar como todos aquí conocen, por ejemplo, no sé, el Cerro de la Estrella, ¿sí? O conocen, o Sí, dice David conocen Escalante que sí. El bosque de San Juan de Aragón, ¿ya fueron? Sí, señora. Que Sí, conocen también la Alameda del Oriente. Sí. Sí, claro. Donde bailaban danzón. Nacional. Tláhuac. Un poco, o sea, yo creo que lo que está generando el proyecto de Chapultepec, independientemente de si necesito o no, es que tal vez no estamos viendo esos otros lugares, ¿no? O sea, ya en ese sentido yo puedo coincidir o no con puedo coincidir tal vez con ese artículo de Volpi, ¿no? O sea, parece como si, o sea, es una reducción, es una visión como tal vez muy, muy reducida de lo que significa tal vez el espacio público, de lo que significa la ciudad, de lo que significa hacer política pública, de lo que significa hacer proyectos detonadores, inclusive, ¿no? O sea, inclusive proyectos de gobierno que yo creo que todo el mundo los puede entender. O sea, el realmente pensar que no va a haber un gobierno que no quiera sobar la Ciudad de México, pues estamos un poco equivocados, ¿no? O sea, realmente querer cobrarle ahora a López Obrador que no haga lo que todo el mundo quiere hacer anteriormente está cañón. Bueno, ¿no? Y que lo haga, ¿no? Bueno, sí, pero o sea, se me hace como idealista pensar que ahora no puede, ahora no puede tener proyectos, ¿no? Yo creo que se pueden tener proyectos. Bien, sí. El tema es por qué volvemos como a los mismos focos, ¿no? Es como seguir hablando de la ciudad nada más a partir de Insurgentes y Reforma, es como seguir hablando tal vez de los barrios nada más pensando en la Narvarte, en la Colonia del Valle, y no pensar tal vez en los otros 1800, en las otras 1800 colonias que tal vez se entienden más como barrios. Entonces, para mí un poco el tema de Chapultepec es ese, ¿no? Es decir, no es que no, evidentemente siempre va a tener una importancia relevante y un simbolismo, y si quieres, entre comillas, por encima de otros, pero creo que tal vez tocaría pensar, más bien lo que nos está haciendo es como distraernos de realmente lo importante, ¿no? De realmente ver, bueno, cómo distribuimos esa energía, porque es energía, es recursos. Entonces todo el mundo discutiendo que sí, qué onda con Chapultepec y si realmente lo que habría que era conectar una cosa con la otra. Pues tal vez hay muchos otros espacios con los que tal vez habría que meterle esa energía y esas ganas y ese cariño y estar todos realmente como debatiendo cómo hacer que eso suceda, ¿no? Cómo hacer que tal vez el proyecto de Cabeza de Juárez que nunca se ha terminado de hacer, ¿por qué no termina de hacerse?
¿no? Entonces, ese es para mí el tema, ¿no? Pueden sucederle un montón de cosas y pueden sucederle un montón de cosas Chapultepec y muchas necesarias, pero creo que más bien no sé, eso creo que nos un poco nos ciega, se me hace una visión un poco reduccionista de pensar como el espacio público y la vida urbana. Y sobre, Sí. sobre la segunda pregunta, yo no sé si es nada más un tema de egos, ¿eh? O sea, yo creo que el tema de yo no sé, a mí yo me acuerdo cuando entré al gobierno, mi papá me entregó un libro que no leí muy bien, porque era un libro que era The Great Planning Disasters, ¿no? Entonces hablaba de diferentes proyectos del mundo y también nuevamente como su fracaso en su implementación o que nunca llegaron a hacerse, ¿no? Entonces yo no creo que nada más es un tema de ego, sí, pero creo que también tiene que ver con a veces que no entendemos que yo creo que el contexto cada vez es mucho más complejo, ¿no? O sea, que es importante la participación ciudadana, que es importante leer la coyuntura, o sea, que es importante entender, es importante tener un proceso técnicamente sólido, pero al mismo tiempo que sea legible. O sea, las cosas ya no son tan lineares, tan lineales ni son tan fáciles. Entonces yo creo que el mismo proceso de planeación, de ejecución, requiere de una mayor complejidad y al mismo tiempo también requiere de una mayor practicidad, o sea, de poder hacer las cosas mucho más prácticas. Entonces es una combinación que requiere de mucho músculo y de mucha flexibilidad, ¿no? Y yo creo que eso no hemos estado acostumbrados y creo que tal vez no hemos superado todavía eso cuando estamos pensando en grandes proyectos. Oye, y entonces, en ese sentido, la idea del plan, del Programa General de Desarrollo Urbano, ¿vale la pena o habría que pensar? Tenemos una arquitecta amiga, Alejandra Rangel, que me decía, yo los programas generales de desarrollo urbano no los entiendo, pero para nada. Si quieres, pensamos tantito y le doy la palabra a Alberto, que algo te quería decir. Adelante, Alberto. Sí, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre la génesis del proyecto, ¿no? La génesis del proyecto nace cuando se decide que el campo militar 151F se convierta en parte del parque, ¿no? Entonces, digamos que es la gran excusa del proyecto y es lo que busca el proyecto. Entonces, yo veo que es positivo recuperar 150 y pico hectáreas de suelo para la ciudad y veo que la excusa de trabajar integralmente el proyecto del Bosque de Chapultepec es necesario. Hasta ahora, las figuras de planeación se hicieron individualmente por secciones, si mal no me equivoco, y la gestión incluso se ha hecho por secciones. Entonces, yo creo que es la gran excusa para hacerlo de este modo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sobre lo que comentas, Laura, yo la verdad, como persona que está trabajando en estos temas desde hace un rato, estoy harto de ver proyectos donde trabajo y no se hacen. Hartísimo. Y por una vez me encuentro un trabajo en el que se puede, en el que directamente está la voluntad política detrás y nos volvemos a quejar. O sea, es que nunca estamos a gusto con todo el mundo, Yo veo muy positivo que se inviertan un montón de millones de pesos en temas culturales, en un equipamiento de ámbito metropolitano, al que además recuerdo llega muchísima gente de toda la ciudad y de todo el Valle de México, ¿no? Entonces tengo esa sensación de que nunca llueve a gusto de todos, de que todo el mundo siempre protesta, de que al final, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la ciudad? Yo creo que hay que ir conviviendo con eso, con esas protestas. O sea, también, Claro. a ver, yo creo que hay que ir entendiendo que también eso es la pinche ciudad. O sea, ya no vamos, o sea, ya no vas a hacer nada que no toque los sentimientos de un montón de personas. O sea, yo creo que eso también es parte, yo creo que del aprendizaje. O sea, y nuevamente para mí también no, está muy bien y que se haga lo Chapultepec, todo bien, ¿no? El tema es que sabes que va a haber un chingo de gente y un chinguísimo que está del otro lado tal vez de la ciudad o que están en otras partes del país, que van a decir, ¿y aquí qué? ¿No? Nadie se puede quejar que está mal que pongan, no sé, que expandan Ecobici hacia el sur de la ciudad. Pero ¿qué pasa si también empieza, tal vez seguramente van a haber otras personas que van a cuestionar, bueno, ¿por qué no se expande tal vez al oriente de la ciudad? Entonces, siempre va a haber una queja y eso yo creo que uno, es una naturalidad y dos, yo creo que también en contextos donde se han perpetuado ciertas sinergias, tal vez de ciertas desigualdades, es más probable que exista un descontento, ¿no? Entonces, sería sospechoso tener consenso en el espacio público, ¿no, Laura? Sí, exacto. Y aparte no queremos, y tampoco queremos eso, ¿no? No se trata tampoco de que hagamos, busquemos pretextos para construir conflicto, pero es natural.
es natural y yo creo que es parte de la ciudad. Entonces más bien es cómo manejar el conflicto, cómo pensar en proyectos que siempre van a tener adaptaciones y seguramente lo que está invitando y lo que ya está haciendo el mismo proyecto de Chapultepec es que también se está transformando. Es decir, cada vez sabemos que hay más personas que están colaborando, que ahora se están teniendo también de una manera más integral, que ya no se está viendo nada más como un proyecto tal vez escultórico, ¿no? Y que tal vez esta parte de pensar las 4 secciones como más bien como un corredor ambiental, se está empezando a pensar también a partir de las mismas quejas. O sea, a veces también esas pueden llegar a ser positivas y creo que es parte de la naturaleza. Sin duda. Compañeras, ¿quién dijo yo? ¿Beatriz o Karina? Beatriz. Venga, Beatriz. Adelante. Ok, yo quería volver al tema que hemos hablado un poco antes de soslayo, acerca de las ciudades del futuro, ¿de acuerdo? Y ahí sí me permito, y cito fuente, no sé como otras personas, cito fuente, es un gran artículo de nuestra amiga y urbanista Karina Licea, ¿vale? Que lo ha escrito hoy, o sea, ha salido publicado hoy, mejor dicho, ahora se lo voy a compartir, 10 razones para repensar tu ciudad. De verdad es muy breve y muy interesante. Cari habla de ciclovías emergentes, gestión del uso de automóvil, home office y un tema, Laura, que quería comentarlo aquí contigo para ver también tu opinión, porque Karina estaba hablando, que me pareció interesantísimo, de fomentar el comercio local y reducir la construcción de esos grandes malls, de esas grandes áreas de centros comerciales cerrados. ¿Tú crees que esto podremos ponerlo en práctica en megalópolis como México, como Ciudad de México, como un Monterrey, como un Sao Paulo? ¿Cómo ves tú el futuro en este término? A ver, ahí pienso en 2 cosas. Por un lado, y que tiene que ver con la primera pregunta que me decían como qué estaba haciendo en Sao Paulo y esta idea de las 2 ciudades, ¿no? Y yo creo que, y aparte tiene que ver con el mismo ejercicio del diccionario y que he estado pensando, bueno, creo que hoy en día cada vez más se está cuestionando inclusive este gran fascinio que hemos tenido por las ciudades cada vez más grandes, ¿no? La idea del bigness, de la gran inmensidad, ¿no? Entonces pasamos de la ciudad y luego a la metrópolis y luego a la megalópolis, ¿no? Cada vez se vuelve más grande, entonces siempre estábamos pensando que ahora tenemos que pensar de una manera planetaria, y sí, también, sí tenemos que pensar de una manera planetaria, tenemos que pensar en la megalópolis, tenemos que pensar en el sistema metropolitano, tenemos que pensar en muchas cosas, pero yo creo que es curioso porque estaba pensando también cómo las mismas personas que introdujeron esos conceptos, ¿no? Son Koolhaas, una Saskia Sassen, hoy en día están hablando de más bien, o sea, Saskia Sassen está hablando un poco de lo que está compartiendo ahorita Karina, ¿no? Justo con la pandemia me dijo, bueno, creo que hay que pensar más bien en otro tipo de escala, ¿no? En otro tipo de escala y tal vez cómo pensar en otro tipo de ciudades, ya sea como entes o dentro de la misma ciudad, o más bien hay que pensar también en lo rural, ¿no? Un poco pensando también tal vez en Koolhaas que dicen, bueno, mandamos todo al carajo y pensemos más bien en lo rural. Entonces yo sí creo que es mucho de lo que se viene planteando es como un manejo de otras escalas, o sea, yo creo que cada vez la escala local dentro de todo este sistema macro, ¿no? de este sistema de múltiples escalas, está ganando cada vez un papel mucho más importante. O sea, el tema de la accesibilidad, de que cada vez en distancias más cortas y en tiempos más cortos, tú puedas llegar a acceder al mayor número de oportunidades, o al menos a las necesidades básicas. De eso creo que un poco se refiere un poco el futuro de la ciudad, ¿no? O sea, es nuevamente como constituir tal vez la escala de barrio, constituir la escala de la proximidad, construir la escala tal vez como de lo común, ¿no? De un poco de la ciudadanía. Pero eso sí, no tampoco podemos romantizarlo, ¿no? Es eso dentro de un sistema sí complejo, que necesita logística, que necesita un montón de cosas, ¿no? O sea, no podemos pensar que todos son barrios de una misma manera. Gracias, Laura. Karina, ¿querías comentar algo o vamos con los invitados o qué hacemos? Pues una última cosa con referencia a lo que acaba de decir Laura. ¿Qué opinas entonces de la ciudad a 10 minutos, que ahorita, bueno, 15 minutos, 10 minutos, esto que está así súper de moda y es tendencia y todo el mundo está hablando y pues no sé, yo opino y comparto lo que tú comentas, o sea, no puede ser instaurado en todos lados, pero sí creo que la tendencia que tenemos que buscar es a que
justamente en vez de centralizar todo en un mismo punto, lo que tenemos que hacer es descentralizarlo para que las economías se repartan entre todos. Pero bueno, ¿qué opinas de esto? A mí lo que me gusta, a ver, por un lado del slogan, porque creo que es más un slogan, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? Es que trae una noción del tiempo. Y yo creo que eso es algo que sí nos ha faltado a muchos, la verdad. O sea, como entender que lo que significa el tiempo y la experiencia en la ciudad, ¿no? O sea, esa idea de los minutos y del transcurrir y vivir la ciudad en relación temporal, creo que es algo que en lo que normalmente no estamos pensando de manera tal vez inmediata cuando estamos pensando y diseñando y planeando la ciudad, ¿no? Un poco de cómo la voy a experimentar, cuánto tiempo voy a pasar en ella, ¿no? En una ciudad donde se padece mucho el tiempo, ¿no? Digo, sobre todo quienes hacen distancias mucho más largas, las mujeres que pasan en el transporte público, creo que inmediatamente nos puede llevar a ese lugar de la experiencia muy concreta, muy concreta, ¿no? Ahora, más allá de eso, yo creo que sí, o sea, sí creo que se trata eso de pensar más bien en una ciudad mucho más cercana, ¿no? Una ciudad que pueda tener pues múltiples centralidades o que pueda tener que pueda ser nuevamente, o sea, que pueda tener tal vez como grandes centralidades que concentren tal vez grandes núcleos de empleo, pero que al mismo tiempo realmente como le apueste a esta proximidad nuevamente como de barrio, sean 15 minutos, sean 10 minutos, sean lo que sea, ¿no? O sea, la idea es que realmente estas oportunidades puedan llegarle a quienes sobre todo, a la mayoría de las personas, pero sobre todo a quienes más lo necesitan, ¿no? O sea, creo que para mí también puede ser un ejercicio para, un poco el combate a la desigualdad y a la segregación socioespacial, ¿no? Gracias, Al, Laura. al hilo de lo que comentas, Laura, a mí me parece positivo que todo se construía a partir de esa visión, ¿cierto? Sí, que muchas veces yo he visto muchos ejercicios de planeación, pues en general en toda Latinoamérica, sin visión. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo construimos la visión? ¿Cómo se hace y cómo a partir de ahí empezamos a planificar? Cosa, no sé. Eh, no, tal vez no sé, o sea, no sé, es como saber sacar el manual de planificación, pero no, a ver, bueno, es empezar a medirlo, empezar a evaluarlo, a ver, empezar a entender que, bueno, qué significa eso, cuáles son las condiciones, o sea, me imagino que si decimos, bueno, queremos una ciudad de 15 minutos o queremos una ciudad que sea lo más accesible posible para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, empezar a ver cuál es la situación y cómo está la ciudad en ese sentido, y a partir de ahí construir las políticas y los proyectos necesarios, ¿no? Seguramente en el caso de esta ciudad significaría llevar transporte a algunos lugares, seguramente sería acercar empleo a otros lugares, seguramente sería pasar vivienda a los lugares de empleo. Eso implicaría seguramente un montón de movimientos un poco orientados hacia un mismo foco. Si realmente queremos que el territorio pueda ser lo más equilibrado y justo posible, ¿no? Ahora, yo creo que el gran reto, y nuevamente volviendo al tema de lo de los conflictos, es que realmente así como una visión, una cosa, pues está difícil, ¿no? Pero yo creo que está bien, o sea, yo creo que el esfuerzo está bien y yo creo que es tal vez estos conceptos de una ciudad mucho más cercana, una ciudad que busque la proximidad, no sé, pero creo que puede ser algo que pueda generar mejores consensos tal vez que otros que hemos manejado, ¿no? Como la ciudad policéntrica o la ciudad de una ciudad densa, ¿no? Que creo que no solamente se agotó, sino generó una gran polémica. Ojalá que este no genere tantas, ¿no? Porque parece que es mucho más poroso y parece que y puede realmente como atacar nuevamente como unas deudas históricas nuevamente del territorio, en el sentido de la repartición de los servicios, de los beneficios y de las oportunidades, ¿no? Si realmente estamos pensando que esta ciudad o este modelo de 15, 20, 25, 5, 10 minutos o a pie, pues también pueda uno pensar que, bueno, es como llego yo lo más fácil a un espacio público, a un museo, a una escuela primaria, a la clínica, ¿no? Al centro cultural, etcétera.
Gracias, Laura. Pues, mi querido Alberto, no sé cómo veas, pero yo digo que es buena hora de que abramos las puertas del infierno a todos estos demonios que están sedientos de preguntarle a nuestra invitada. Pues, Alberto, todos tuyos. Estás apagado, mi hermano. Sí. Bueno, no tú, el Quería micrófono. preguntar la pregunta que ha formulado David Cabrera, que me parece interesante. David viene a decirnos, dice, bueno, es que todo lo que tenemos ahora es porque no ha habido un instituto como el que tenemos. Es algo así la idea, ¿no? Y otra pregunta, ¿realmente este instituto impactará en el mejoramiento de la ciudad o será pues una figura que esté ahí que no termina de ejecutar nada? Sí, eso yo creo, habría que preguntárselo a Pablo, pero Claro. al propio instituto, ¿no? Que es también un O a la cuerpo. jefa. O la jefa, exacto, pero yo creo que no es, a ver, no es todo, no podemos hacer que todo recaiga en una sola cosa, ¿no? No es solamente la culpa de los planes, no es solamente la culpa del que si hay o no instituto. El instituto creo que viene bien ahora, ¿no? Porque nuevamente creo que el ejercicio de la planeación dentro de SEDUBI y de las otras secretarías, porque no solamente recoge la planeación de SEDUBI, creo que viene bien, ¿no? O sea, viene bien políticamente y viene bien también porque en muchas otras ciudades se ha visto que eso puede tener beneficios, es decir, que realmente la planeación tenga su lugar especial. Pero eso no es solo eso, ¿no? Obviamente es también requiere de mucha voluntad, requiere de un pacto, o sea, este instituto debe estar acompañado también como de un pacto urbano, de un pacto político, es decir, un poco hacia dónde vamos, y eso está cañón, ¿no? Ojalá que se construya, pero es de realmente pensar un poco hacia dónde vamos. También requiere también de una reformulación de la misma planeación en términos técnicos, ¿no? O sea, hay una cosa también técnica, ¿no? O sea, creo que los planes, quienes conocen los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, realmente son programas todavía muy arcaicos, ¿no? Con una poca técnica, que creo que ninguno de esos fueron hechos con un sistema, por ejemplo, de información geográfica, ¿no? Entendiendo la gran diversidad y las múltiples escalas con las que uno se puede manejar. Ningunos fueron hechos ni siquiera con base en indicadores, ¿no? Entonces yo creo que todavía pensados en un momento todavía como muy del zoning, ¿no? El territorio en 2 dimensiones nada más, y el territorio siempre segregado, donde ni siquiera pueden haber manchas una encima de la otra, sino realmente todo completamente segregado y segmentado, ¿no? Entonces, implican un montón de cosas, ¿no? O sea, es lo que tal vez el instituto, con el equipo de la jefa de gobierno, con la misma sociedad, con lo que estamos haciendo, con estos foros, ¿no? O sea, yo creo que es de muchas partes, o sea, es de muchas partes que tenemos que estar como trabajando para impulsar como una nueva agenda de planeación. Es un poco todos echarle ganas, ¿no? O sea, es a ver un poco como lo que dices tú, o sea, que dices Alberto, ya finalmente llega el instituto y le estamos echando piedras. No, a ver, bueno, echémosle ganitas un poquito todos, ¿no? Así como, como el bosque de Chapultepec. Una más, Alberto, venga de ahí. Me gustaría abrir el micro ahora a Roberto Remes, que ha estado muy activo aquí, pues para darle voz y que intercambie opiniones también con Laura. Venga, Roberto, porfa. Pues encantado. Digo, el tema me apasiona Ábrele mucho, micro, entonces... Pablo. Roberto Remes. Ya está, ¿no? Con todos ustedes. Ya está. Sí, ya te estamos Ahí escuchando. estoy. Digo, el tema me entusiasma mucho, como saben, y entonces conforme va diciendo cosas Laura, pues yo aquí voy entusiasmado pensando en voz alta. Pero me parece que de las cosas que me preocupan, yo puse varias preocupaciones y creo que todo el proceso de formación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, yo creo que toda planeación además es prospectiva, ¿no? O sea, es ahí bastante, por ahí empezamos con el error. No puede ser vertical. Pero tampoco puede ser democrático, ¿no? En el sentido de que lo que salga de ahí se vote por todos lados, sino que tendría que ser algo que siga ciertos criterios y que siga un proyecto de ciudad. En teoría, deliberamos ese proyecto de ciudad con la Constitución, pero pues en realidad, o sea, nos quedamos como en mucha filosofía y, o sea, si vamos por una ciudad verde, pues hagamos todo lo necesario para la ciudad verde.
Si vamos por una ciudad de transporte sustentable, también tendríamos que decirlo. Y por otro lado, la verdad es que los ámbitos de planeación tendrían que ser mucho más amplios que la planeación del territorio, en donde la pobreza cero, es decir, el punto en el que esta ciudad en el 2070 se queda sin un solo pobre porque dio todas las oportunidades, o el punto en que esta ciudad da la cobertura universal de salud, o el punto en que esta ciudad tiene 600 kilómetros de metro, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ir respaldadas de una estrategia, y eso me parece que también debería de estar en el instituto, y lo estoy viendo fuera desde la ley de planeación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, voy a terminar haciendo una planeación por colores, pues sí, en las 2 dimensiones prácticamente, como decía Laura, y voy a seguir con el forcejeo de vecinos versus transferencia de potencial, que tampoco me está llevando muy lejos, ¿no? Pues bien, ese sería el comentario. Pues me parece muy atinado. Una persona que habla también mucho ha participado mucho, es David Escalante. Entonces, David, porfa, coméntanos un poco cómo has visto el tema y qué opinión tienes de todo esto. Hola a todos, a todas. Gracias. Yo creo que la crítica y la reflexión es válida, pero me quedo de lo que dijo Roberto en la última parte, que es que seguimos, creo que avanzando más rápido en nuestras discusiones y en nuestras críticas que lo que está pasando realmente en la calle. O sea, podemos idealizar aquí el instituto como se hizo antes porque esto fue un ideal. Tener el Instituto de Planeación en la Ciudad de México fue algo por lo que muchos de ustedes lucharon antes, y ahora estamos como preguntándonos si se necesita y si va a aportar. Definitivamente va a aportar. Y la crítica es muy válida, estoy de acuerdo, yo puedo escuchar críticas, pero también tenemos que ver lo que está pasando ahí. Uno de los ejemplos más duros de la pandemia que tengo es, tenemos cientos de sistemas de información que generan información en las calles, y no pudimos generar información de la pandemia en las ciudades. No tenemos nadie sistematizando nada, no tenemos nada. Los que nos están dando la información son Google, Twitter y Facebook. Y resulta que pusimos sistemas contadores de barras, pusimos telepeajes, pusimos casetas en todos lados del país y no tuvimos información para hacer absolutamente nada. Entonces, creo que las necesidades tristemente todavía son mucho más básicas. Entonces, creo que la dualidad en la discusión se vale, la discusión ideológica y la discusión pragmática. Y pues nos va a tener, como decía Laura, nos va a tocar convivir con esa, y espero que como seres humanos, como colegas, seamos mucho más pragmáticos en esas discusiones para no enfrentarnos como personas y sí enfrentarnos como profesionistas. Sí, y yo creo que la planeación, como bien dices, Roberto, pues sí, intrínsecamente debería de ser prospectiva, ¿no? Lo que pasa es que parece que hay que refrendarlo. Y de repente las palabras tienen una función, ¿no? O sea, es decir, yo creo que no es de gratis que le pusieron Instituto de la Planeación Democrática Prospectiva, ¿no? Yo creo que alguien dijo, mira, si no la pones así como... O sea, tienes que poner que es democrática, por cierto, creo que democracias hay de diferentes maneras. Yo creo que la idea también implica que realmente represente a toda la diversidad de la ciudad, que sea plural, que sea participativa, etcétera, ¿no? Porque tal vez no siempre ha sido, o ha sido tal vez más simulación que otra cosa, tal vez porque la planeación no siempre ha sido futurista y no se ha comprometido con una transformación estructural, o sea, como intrínseca, que la planeación tiene que promover transformaciones, ¿no? Y grandes transformaciones, pero también la misma planeación, o sea, el ordenamiento territorial, o sea, vuelvo a mi diccionario, pero las mismas definiciones implica, no solamente, sí implica un ejercicio de visión, entonces sí es importante ese ejercicio de pensar hacia dónde queremos ir y construir ciertos consensos conceptuales, pero también es un ejercicio técnico, ¿no? Entonces ahí es lo que estás diciendo también tú, David, y tú mismo, Roberto, ¿no? O sea, es como, con qué hoy en día ya tenemos un montón o sea, hoy en día ya tenemos nuevas herramientas para pensar el territorio de una manera mucho más sistémica, de una manera mucho más integrada, ¿no? O sea, hoy no tendríamos por qué estar pensando el territorio en cajitas, ni en temas, ni en sectores, y podríamos estar pensando en múltiples escalas, ¿no? Cómo el barrio tiene que ver con esta otra escala, cómo un tema tiene que ver con otro, ¿no? Jonás, estás De en mute. Jonás, que está hablándole a... Sí, a no sé a quién. alguien. Ya va.
Ahí está, perdón. Una disculpa. Me quedo un poquito con algo de lo que comentó David Escalante y respecto a esto último que acabas de comentar, Laura. Hay cierto nivel de insensibilidad tal vez también, ¿no? En esta técnica abrumadora, a veces pareciera que hemos hecho oídos un poquito sordos a cierta sensibilidad también en la creación de espacio público, lo que será no un asunto menor. Pero vamos a avanzar en la estructura del programa, mi querida Laura, a una sección que se llama Una Palabra. Yo te voy a decir una palabra o una frase y tú me vas a contestar lo primero que te venga a la mente. Te advierto que no están tan fáciles todas. La primera yo creo que para ti sí. Este es un espacio que se llama La Ciudad y sus demonios. Laura, si yo te digo ciudad, ¿qué te viene a la mente? Ay, amor. ¿Samba o guapango, Laura Yanka? Samba. Así, ay, qué bárbara, Laura. Tantos años que te tuvimos aquí, mana, de veras. Oye, le pregunté también a José Castillo, ¿verdadero o falso, Laura, que los arquitectos son frívolos y medio mamones? Verdadero. Él también dijo eso. Laura, ¿Marcelo o Miguel Ángel Mancera? Marcelo. Eso, Laura. No esperaba menos de ti. Los desarrolladores, los vivienderos, Laura, ¿qué te viene a la mente? Negocio, oportunidades, oportunismo. Oportunismo, te pusiste dura con ellos y todos nos sentimos, pues en alguna manera acompañamos ciertas decisiones de las que tú acompañaste también en tu tiempo en la CEDUBI. Laura, ¿eres sí o no una demonia de la ciudad? Ay, sí, claro, sí, siempre. una demonia en bici. Sí. Ha sido un privilegio, Laura, tenerte aquí. He tenido el enorme gusto no solo de trabajar contigo, sino de poder decir aquí que la última vez que nos vimos fuimos al estadio de Morumbí, así que la hemos pasado bomba. Eres una queridísima colega, una entrañable amiga, así que de verdad gracias por haber aceptado esta invitación aquí con las y con los demonios. Gracias a todas, a todos. Beatriz Cárdenas, tenemos un cartón. Gracias, Lau. Tenemos un cartón, mi querida Beatriz. Venga de ahí. Ahí vamos. Ahí, Pablo, cuando tú puedas, lo puedes proyectar para enseñárselo aquí a Laura y a toda la comunidad demoníaca. A ver qué les parece hoy. Hoy he venido más New Yorker que nunca. Esta visión, ¿no? Qué bueno sería, porque la ciudad realmente es eso, ¿no? Pues tenemos suciedades por todas las esquinas, tenemos de todo. Qué bueno sería que Laura, que promoviera esas tiendas, unas ópticas, de MXYZ, en las cuales pudiéramos entrar y ver la ciudad así, por lo menos hasta que gente como tú, gente como Karina, como Alberto, gente que comunica como Jonás y toda esta comunidad y muchos de los que estáis y muchos de los que no están aquí, pues nos ayudéis a arreglar la megalópolis, ¿eh? Así que mucho ánimo, esas gafas tienen que los ser... lentes. Muchas gracias, Beatriz. Para los miopes. ¿Cómo lo ves, mi Laura? ¿Qué nos dices del cartón? Muy bien, está muy bueno para los miopes. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, demonios. Gracias, Laura, por habernos acompañado. Ha sido un privilegio. Laura, cuéntanos brevemente qué es de ABCDMX, dónde lo vemos, dónde lo escuchamos, ¿qué más? Lo pueden ver en la página, que se está subiendo todo el contenido y entonces sí. En ese sentido que, bueno, Beatriz, ya viste alguna parte, pero apenas vamos, creo que ya llegué a la I, pero en esta semana se empieza a subir todo hasta la Z, son más de 208 entradas de palabras con 300 y pico de excepciones y 150 participaciones de diferentes personas. La página es www.abcdm.xyz y de ahí pueden ver el podcast y pueden ver lo pueden imprimir, tiene diferentes formatos. El podcast también lo pueden ver en Spotify y así buscan ABCDMXYZ y en todos los buscadores de podcast, también en el iPhone, y etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias porque muchos de los que están aquí participaron y me encanta y qué bonito estar aquí con todos ustedes, con tantos amigos. Gracias, Laura. Pues esperamos que lo hayas disfrutado todos. tanto como nosotros. Decirles, compañeras y compañeros, que el próximo programa tenemos otra mujer a la que vamos a tener el gusto de entrevistar. Karina Arbizu, no tengo mucho más que decir, ex subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, hoy encargada en buena medida de un tema de desarrollo urbano con las estaciones del Tren Maya. No es un asunto menor y Karina
ha sido una de las subsecretarias más jóvenes en la historia de este país y seguramente será un tema interesantísimo y alguien valiosísimo para nosotros platicar con ella. Pues muchas gracias. Hoy amigos que no había visto, como David Escalante, como Jorge Macías, Germán Freiberg. Gracias por habernos acompañado hoy. Esto es lo que provoca a alguien como Laura Llanca, el reencuentro en la ciudad y sus demonios. Nos vemos el próximo miércoles. Amigas, amigos, muy buena noche. Muchas gracias.